30 noches cuando llegó la noche 30, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que, continuó el sastre su relato explicando así lo que le había sucedido. Después prosiguió el joven. Y dijo el cadí. Y quod, ¿qué pinta ese barbero que está entre nosotros? Y quod, el barbero manifestó. Y quod, tú acabas de pegarle ahora con el látigo, y yo he oído sus gritos y quod. Y quod, ¿qué ha hecho para que yo lo mate? ¿Quién lo ha dejado entrar en mi casa? ¿De dónde viene y a dónde va? Y quod, no te hagas el tonto. Replicó el barbero. Yo sé toda la historia, el por qué ha entrado en tu casa, y conozco todos los detalles. Tu hija lo ama, y él la quiere. Tú, sabiendo que él ha entrado, has dado órdenes a tus criados y estos lo han apaleado. Por Dios, entre nosotros no queda más juez que el califa, a menos que nos devuelvas a nuestro señor para que lo recojan sus familiares, no nos fuerces a entrar para sacarlo de tu casa. Date prisa en devolvértelo. Y quod. El cadí quedó confuso y avergonzado delante de la gente. Dijo al barbero. Y quod, si dices la verdad, entra tú mismo a sacarlo y quod. El barbero se metió en la casa, y en cuanto lo distinguí intenté escapar, pero no encontré modo de hacerlo. Vi que en el piso en que yo estaba había un baúl. Me metí en él, coloqué la tapa encima y contuve la respiración. Entró en el departamento y se dirigió hacia el sitio en que yo me encontraba. Miró a derecha e izquierda y solo encontró el baúl en que yo estaba escondido. Se lo puso en la cabeza y se echó a andar. Cuando me di cuenta de lo que hacía, perdí la razón. Él iba rápido. Yo, que estaba convencido de que no me iba a soltar, abrí el cofre, salí aceleradamente y me tiré al suelo, rompiéndose el pie. Llegué a la puerta y vi una multitud como no recuerdo haber visto jamás en mi vida. Eché con acento agudo monedas de oro para distraer a las gentes y lo conseguí. Corrí por las callejas de Bagdad, pero este barbero me seguía, y donde yo entraba, él se metía chillando. Y quod, querían privarme de mi señor. Loado sea Dios, que me ha ayudado a derrotarlos y a salvar a mi señor de sus manos. Tú, señor, solo te preocupabas de ir deprisa por tu mal pensamiento, y así te has metido en tal embrollo. Si Dios no te hubiese concedido mi ayuda, no habría salido del lío en que te habías metido, y tal vez te hubieran causado un daño mayor, del que jamás te habrías librado. Pide a Dios que me conserve la vida para que pueda acudir siempre en tu auxilio. Por Dios, me has exasperado con tus malos propósitos. ¿Y tú querías ir solo? No te reprendo por tu ignorancia, dado que eres algo corto y atolondrado y quod. Yo le dije, y quod, ¿no te basta con lo que me ha sucedido por tu culpa? ¿Has de correr aún en pos de mí por los zocos? Y quod. Habría preferido morir con tal de librarme de él, pero no encontré muerte capaz de salvarme. Cegado por la cólera, mientras huía de él me metí en una tienda que estaba en medio del mercado, pedí la protección del dueño y éste le impidió que entrara. Me senté en el almacén y me dije, y quod, no voy a poder quitarme de encima a este barbero, querrá permanecer a mi lado noche y día, y yo no aguanto ya su mirada y quod. En el acto mandé a buscar testigos, hice testamento en favor de mi familia, nombró un procurador, al que di orden de vender la casa y los inmuebles, le recomendé a mis familiares, mayores y menores, y luego emprendí un viaje para librarme de ese rufián. Así llegué a vuestro país, en el que ya llevo algún tiempo. Me habéis invitado y aquí he venido. Pero veo a ese malvado rufián con vosotros, en la testera de la habitación. ¿Cómo podrá estar tranquilo mi corazón? ¿Cómo he de poderme encontrar a gusto a vuestro lado si está ese que ha hecho conmigo esto y por cuya culpa me rompí el pie? Comillas. El muchacho se negó a sentarse y salió. Al oír lo que le había ocurrido con el barbero, preguntamos a con acento agudo ese. ¿Es cierto lo que el joven ha dicho de ti? Por Dios, lo hice a propósito. Si no lo hubiese hecho, habría muerto. Solo a mí debe su salvación. El favor que Dios le ha hecho al dejarme intervenir, le ha causado la pérdida del pie, de otro modo, habría perdido la vida.
Si hubiese sido un charlatán no le habría hecho tal favor. Os voy a contar algo que me ha ocurrido. Así veréis si soy hombre de pocas palabras y entremetido. En esto me diferencio de mis hermanos. Vivía en Bagdad en tiempos del califato del príncipe de los creyentes, Al-Muntasir Billah, el cual apreciaba a los pobres y a los desgraciados, sentaba en su tertulia a los sabios y a los piadosos. Cierto día se enojó con 10 personas y mandó al gobernador de Bagdad que se las llevara en una lancha. Los vi pasar y pensé que estarían invitados a algún festín, que pasarían el día en aquella barca comiendo y bebiendo y que yo debía ser su único invitado. Embarqué mezclado con ellos, se sentaron el uno al lado del otro, y entonces se les acercaron los agentes del valí, que pusieron a todos una argolla al cuello, incluso a mí. Todo esto, señores, ocurrió por mis pocas palabras, ya que no quise hablar. Nos cogieron, nos encadenaron y nos llevaron a presencia del emir de los creyentes, Al-Muntasir, que dio orden al verdugo de que cortase el cuello a los 10. Cortó los 10 cuellos y me quedé solo. Entonces, el califa se volvió y preguntó al verdugo: «¿Y Quot? ¿Qué te pasa, que no acabas con los 10? ¿Y Quot? Ya les he cortado el cuello a los 10. ¿Y Quot? Me parece que has cortado 9, y el que tienes delante es el 10º. ¿Y Quot? Juro por tus beneficios que ya están los 10. ¿Y Quot? Que los cuenten. ¿Y Quot? Los contaron y vieron que había dado muerte a 10. El califa me miró y me preguntó: «¿Y Quot? ¿Por qué callas en este momento? ¿Cómo es que estás mezclado con los criminales?» Y Quot, al oír estas palabras del príncipe de los creyentes, respondí: «Y Quot, sabe, oh príncipe de los creyentes, que yo soy el taciturno, que atesoro mucha ciencia, la rectitud de entendimiento, el buen sentido y las pocas palabras alcanzan en mí un grado poco común. Soy barbero. Ayer, al amanecer, vi a estos 10 que se metían en una barca y embarqué mezclado con ellos. Creí que se dirigían a un banquete, pero al cabo de poco tiempo me di cuenta de que eran criminales. Los agentes les pusieron argollas en el cuello, y también lo hicieron conmigo, y yo me callé por exceso de hombría. No hablé con acento agudo ni pronuncié palabra alguna en aquel momento, seguro de mi propio valor. Después nos han traído hasta tu presencia. Tú has mandado que se les cortase el cuello a 10, y así me he quedado delante del verdugo sin darme a conocer. ¿No es mucha la hombría cuando me ha llevado hasta el punto de ir a compartir la muerte con ellos? Durante toda mi vida he hecho el bien y Quot». El califa, al oír mis palabras, se dio cuenta de que yo era valiente, sensato y nada indiscreto, en contra de todo lo que opina ese joven, al que he salvado de los tormentos, y me dijo: «¿Y Quot? ¿Tus 6 hermanos te igualan en sabiduría, ciencia y discreción? ¿Y Quot? Ni vivan ni sobrevivan si son como yo. Me acabas de injuriar, emir de los creyentes. No debes asociarme a mis hermanos, que son muy habladores y cobardes. Cada uno de ellos tiene un defecto. Uno es cojo, otro, tuerto, el tercero, mutilado, el cuarto, ciego, al quinto le faltan la nariz y las orejas, el sexto tiene los labios partidos, y el séptimo es bizco de los 2 ojos. No creas, emir de los creyentes, que hablo en demasía, pero es necesario que demuestre que soy más hombre que ellos. A cada uno le ha ocurrido algo que ha exacerbado su defecto, hasta llegar a serlo de verdad. Si quieres, te lo contaré. Y Quot, sabe, oh emir de los creyentes, que el primero, o sea, el cojo, era sastre en Bagdad. Trabajaba en una tienda alquilada a un hombre muy rico que vivía encima de ella. Debajo de la casa había un molino. Cierto día, mientras mi hermano estaba sentado en la tienda cosiendo, levantó la cabeza y vio a una mujer que parecía la luna llena cuando sale por el horizonte. Estaba en la buhardilla de la casa y contemplaba a la gente. Mi hermano, al verla, quedó con el corazón enamorado. Se pasó todo el día mirándola, y dejó de coser hasta la caída de la tarde. Al día siguiente, por la mañana,
abrió la tienda y se puso a coser, pero a cada punto que daba, levantaba la cabeza hacia la buhardilla. Así pasó algún tiempo, sin llegar a coser ni tan siquiera por el importe de un dirhem. Y cierto día, el dueño de la casa visitó a mi hermano, le llevó la ropa y le dijo: y córtala y hazme camisas y de buen grado. Y la cortó, y antes de la llegada de la noche había hilvanado 20 camisas sin probar bocado. Le preguntó: ¿y cuánto cuesta? Y mi hermano no contestó, pues la joven le había dicho con un guiño que no le cobrase nada, y así lo hizo, a pesar de que necesitaba el dinero. Pasó 3 días, en los que apenas comió ni bebió, a causa del gran trabajo que tenía. Cuando hubo terminado de hacerlas, se las llevó. Y la joven había informado a su esposo de cómo era mi hermano, pero éste no lo sabía. Se habían puesto de acuerdo marido y mujer para aprovecharse de su trabajo como sastre sin pagarle, y, además, burlarse de él. Cuando mi hermano concluyó por completo, idearon un subterfugio y lo casaron con su criada. La noche en que debía consumar su matrimonio le aconsejaron que la pasase en el molino, pues al día siguiente sería mejor. Mi hermano creyó que le habían dado un buen consejo y se fue a pasar aquella noche, solo, en el molino. El marido de la adolescente convenció al molinero de que debía obligarlo a hacer girar la rueda. Mediada la noche, el molinero entró diciendo: y este toro está sin hacer nada, a pesar del mucho grano que hay por moler y de que los dueños de la harina lo reclaman. Voy a atarlo a la rueda para que muela el grano. Y lo sujetó y lo obligó a trabajar hasta poco antes de amanecer. En ese momento se presentó el dueño de la casa y vio a mi hermano atado a la rueda y al molinero soltándose latigazos. Lo dejó en tal estado y se marchó. Y luego, cuando empezó a amanecer, se presentó la criada con la que se había casado. Lo soltó de la máquina y le dijo: y mi señora y yo hemos sufrido mucho por lo que te ha ocurrido, y hemos compartido tu pena. Y mi hermano no podía mover la lengua para contestar, por los muchos palos que había recibido. Regresó a su casa, y en ella encontró al jeque que había escrito el contrato matrimonial. Se acercó, lo saludó y le dijo: y Dios haga que dure tu bendito matrimonio. Has pasado la noche, desde el atardecer hasta la mañana, feliz, en medio de caricias y abrazos. Y perdona Dios al embustero, al que es 1000 veces detestable. Solo he servido para sustituir a un toro en la molienda. Y cuéntame lo sucedido. Y mi hermano se lo refirió todo. El jeque le dijo: y tu destino no coincide con el suyo. Si quieres, cambiaré tu contrato matrimonial por otro mejor y lo haré para que así coincidan los dos testigos. Y mira bien si aún te queda alguna otra treta. Y lo plantó y se fue a su tienda, en espera de que alguien le llevase trabajo con el que ganar su salario. La criada, que ya se había puesto de acuerdo para gastarle otra broma, se presentó enseguida. Le dijo: y mi señora está apenada por ti. Has subido a la azotea para ver tu rostro desde la buhardilla. Y antes de que mi hermano pudiera rechistar, ella ya estaba en la buhardilla llorando y diciendo: y ¿por qué cortas los lazos que nos unen? Y no le contestó, pero ella le juró que no había intervenido en nada de lo que le había ocurrido en la taona. Mi hermano, al ver su belleza y su hermosura, olvidó todo lo que le había sucedido, aceptó sus excusas y se alegró de volver a verla. Y la saludó y habló con ella. Después se sentó un rato a coser. Volvió la criada y le dijo: y mi señora te saluda y te dice que su esposo ha resuelto pasar esta noche en casa de unos amigos. Cuando se haya marchado a casa de estos, tú puedes venir a pasar una agradable noche con mi señora hasta que llegue el día. Y lo sucedido era que el esposo había dicho: y ¿qué hay que hacer para que venga aquí y yo pueda cogerlo y llevarlo ante el valí? Y déjame, que y a idear algo que lo avergüence ante toda la ciudad.
Y quote, mi hermano no sabía nada de las tretas de las mujeres. Llegada la tarde, la criada lo recogió y lo llevó delante de su señora. Esta le dijo, y quote, señor mío, cuánto te deseo. Y quote, por Dios. Antes que nada, dame un beso. Y quote, en el momento en que decía estas palabras entró el marido de la adolescente, que venía de la casa del vecino. Cogió a mi hermano y le dijo, y quote, no te soltaré hasta estar delante del jefe de policía. Y quote, mi hermano le suplicó, pero él no le hizo caso y lo arrastró hasta la casa del valí. Este mandó darle unos azotes y lo obligó a montar en un camello, en el cual recorrió las calles de la ciudad. Las gentes decían, y quote, esta es la recompensa de los que desean la mujer del prójimo y quote. Se cayó del camello, se rompió el pie y quedó cojo. El valí lo expulsó de la ciudad, y él salió sin saber a dónde ir. Yo, que lo despreciaba, lo recogí, me lo traje, me hice cargo de su manutención, y así seguimos. El califa se echó a reír al terminar mi narración, y dijo que estaba muy complacido. Yo le dije que no aceptaría sus cumplidos hasta que escuchéis todo lo que le iba a contar referente al resto de mis hermanos, pero que no prejuzgar por ello que era un charlatán. Dijo, y quote, refiéreme todo lo que les ha ocurrido a tus hermanos, adorna mis oídos con esas galas y sé prolijo al contarme estas delicadezas y quote. Sabe, oh emir de los creyentes, que el segundo de mis hermanos se llama Bakbuk. Cierto día en que se dirigía a sus quehaceres, tropezó con una vieja, que le dijo, y quote, hombre, párate un momento que voy a proponerte un asunto. Si te gusta lo harás y quote. Mi hermano se paró, y ella añadió entonces, y quote, te explicaré la cosa y te la pondré a tu alcance con una sola condición. La de que no hables demasiado y quote. Y quote, habla, y quote, ¿qué dirías de una casa hermosa, con agua corriente, frutas, vino y con un rostro bello que contemplar, una mejilla tersa que besar y una hermosa mujer a la que abrazar, y vivir así desde la noche hasta la mañana? Si cumples con las condiciones que te he puesto, vivirás bien. Y quote, ¿y por qué me propones precisamente a mí este asunto, habiendo tantos hombres? ¿Qué es lo que admira en mí? Y quote, ya te he dicho que no debes hablar en demasía. Calla y ven conmigo. Y quote, la vieja se echó a andar, seguida de mi hermano, que estaba ansioso por ver a la mujer que le había descrito. Entraron en una casa espaciosa, subieron por la escalera y vieron que era un magnífico palacio. Mi hermano se fijó en 4 jóvenes, tan hermosas que nadie ha visto nunca a quien lo fuera más. Cantaban con una voz capaz de conmover a la más dura roca. Después, una de ellas bebió una copa. Mi hermano le dijo, y quote, por la salud y la prosperidad. Y quote, y se acercó a servirla, pero ella se lo impidió. Le llenó una copa y le dio un palmetazo en el cuello. Mi hermano, indignado, trató de marcharse mascullando imprecaciones, la vieja lo siguió, y con un guiño le dijo que se volviese. Regresó y se sentó sin pronunciar palabra. La joven volvió a darle palmadas en la nuca, y él acabó por desvanecerse. Al recuperar el conocimiento, mi hermano trató de irse a sus negocios, pero la vieja lo alcanzó y le dijo, y quote, ten un poco de paciencia, que alcanzarás lo que deseas y quote. Y quote, ¿hasta cuándo he de esperar un poco? Y quote, cuando se haya embriagado conseguirás tu deseo. Y quote, mi hermano volvió a su sitio y se sentó. Y quote, todas las muchachas se levantaron, y la anciana les mandó que quitasen las ropas a mi hermano y le salpica en el rostro con agua de rosas, así lo hicieron. La muchacha más bella de todas dijo, y quote, Dios te fortifique. Has entrado en mi casa, y si cumples mi condición alcanzarás tu deseo y quote. Y quote, soy tu esclavo y me tienes en tu puño. Y quote, habrás visto que soy muy aficionada a la música. Quien me obedece, alcanza lo que desea. Y quote, ordenó a las jóvenes que volviesen a cantar,
y cantaron hasta impresionar a la concurrencia. Luego dijo a una joven: Iquot, coge a tu señor, hazle lo que necesita y tráemelo enseguida. Iquot. La esclava se llevó a mi hermano sin que éste supiese lo que iban a hacer con él. La vieja se acercó y le dijo: Iquot, ten paciencia, y falta muy poco. Iquot. Mi hermano trató de acercarse a la joven, pero la vieja lo retuvo diciendo: Iquot, sé paciente. Estás ya obteniendo lo que deseas. Falta una sola cosa: que te corten la barba. Iquot. Iquot, ¿cómo voy a consentir lo que me va a deshonrar delante de todos? Iquot, ella quiere que lo hagas para que estés bien afeitado, para que no quede en tu faz nada que le pinche, pues está muy enamorada de ti. Ten paciencia, pues ya has conseguido lo que deseas. Iquot. Mi hermano tuvo paciencia, siguió dócilmente a la joven y se dejó afeitar. Esta lo condujo de nuevo ante la adolescente. Le habían afeitado las cejas, los bigotes y la barba, tenía el rostro rojo. La joven se asustó al verlo y se echó a reír de tal manera que por poco se cae de espaldas. Le dijo: Iquot, señor mío, con tus buenos modales te has convertido en mi dueño. Iquot. Lo conjuró, por su vida, para que bailase, y él lo hizo así. En la casa no quedó cojín que no le tirase, y las otras jóvenes le arrojaron naranjas, limones y toronjas, hasta que cayó desmayado de tanto golpe. Pero los palmetazos en la nuca y los proyectiles en la cara no pararon hasta que la vieja le dijo: Iquot, ya has conseguido tu deseo. Sabe que ya se han terminado todos los golpes, y que solo te falta una sola cosa. Cuando ella está embriagada, no deja que nadie la posea hasta que se le caen los vestidos, los pantalones, todo lo que lleva encima, y se queda desnuda. Tú eres la pareja. Ella echará a correr, y tú la perseguirás exactamente igual que si ella huyese de ti. No dejarás de seguirla de un lugar a otro, hasta que tu miembro esté en erección, entonces se dejará poseer. Ponte en pie, quítate los vestidos. Iquot, mi hermano, fuera de sí, se puso en pie, se quitó toda la ropa. Seresade se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso.